Claro, porque acá, a donde tú te dirijas hay bullets. A mí me molesta el sonido muy estridente. Sonido que sea constante durante mucho tiempo me molesta. I think at sometimes it bothers me like loud noises, and I don't know if it's because I'm like growing older. So at some point I have like really difficult time in the club. Everything is too loud. I don't like the sound of the firework and the sound of the really loud explosions of like things that are people like throwing for fun. Modos de las fallas, de las fallas. Pues el primer falla lo pasé muy mal. Me metía debajo de la cama pensando que el disparo y luego me dijeron que no es una fiesta y tal. Pues la verdad que lo de falla en realidad parece que son disparos. Yo vivo en la Independencia y a las 3 de la mañana a veces suena dembow así muy fuerte, eso molesta. Sonidos de construcción 24/7 en Santiago, eso hace falta más silencio. I woke up every day at 8 or 9 because there's a like a tennis court near my place, like right downstairs, and then every morning it's like. I think I would say that something I really don't like in terms of sound is that Spanish people tend to talk very loud all the time. Something different, I feel like children here are very noisy. I mean, children definitely. Here, I feel like just because everybody is speaking loud, they also speak loud all the time. And I'm like, oh my gosh. Le cambié mucho yo desde que llegué a Chile. Así, igual la edad que llegué es edad para que una persona cambie mucho. As of here, my schedule is very messy. I don't have like a fixed time. I wake up at different times. And yeah, I think also exercise. Like back in Brazil, I used to play tennis, and I had like tennis classes like twice or 3 times a week. So that was something that I would do like every time. And here I haven't done any exercise at all. Fue difícil mantener, no sé si es hábito, pero rezar a Dios. Como mi creencia con Dios, eso como fue muy inicial. Una más chistosa, videojuegos. También mantení videojuegos. Eso, distracción muy necesario. Porque yo me toca trabajar y estudiar mucho rato, entonces como distracciones necesito o no. Por la soledad de ser migrante, etc. Esas cosas muy importantes. Yo siempre, desde chico, siempre estoy con gente. Como te dije, siempre escucho personas en mi país, siempre estuve con gente. Y ahora no puedo mucho, pero las videollamadas son constantes, como mi hábito. Con mi familia ahora, ese como... No sé si es lo mismo, pero... No es lo mismo, pero necesario, esencial. Ya no bebo alcohol. Pues sigo fumando un poco, pero he dejado muchísimo porque fumaba mucho más. Tratar de hacer un poco de deporte. A mí me gusta mucho la bicicleta. Entonces, todas las semanas voy a algún lado en bicicleta y tratar de visitar la mayor cantidad de sitios posibles que me llenen de algo, ¿no? Que básicamente museos, exposiciones, o paisajes, o caminatas. ¿Qué otro hábito? El hábito de la limpieza. De la limpieza, tener ordenado. Como lo hacían allá en Perú. El lavado de ropa, el planchado, esas cosas. Pero lo que sí no me gusta es cocinar.
No es que, no creo que no me gusten, sino que yo acá quisiera cocinar algo de mi país, mi comida, pero mi comida típica, pero a Jorge no le gusta, menos a la Camilita. I tend to adapt myself pretty strongly to another country, so I tend to change my habits often. Like, I tend to cook pretty late, so that's something that I'm maintaining here because I'm trying to keep my schedule kind of the same as I had in Belgium. Something that I did stop was playing music outside of my school schedule. Definitely because I don't have as much time as I had before. When I was like maybe into music production, but I was still little to remember. It was like I had like mini recorder, like a toy that has like 2 microphones and a tape in the middle. It's like usually I will go under the table and I will record something. And because when I was little, I didn't talk in my kindergarten. I wasn't like socializing with other kids. And then we have to like present something to Santa. When Santa comes, you have to like, I don't know, sing a song or do whatever. You have to present something so he can give you a gift. I was too shy to do that in front of everybody. So I recorded on my little recorder me singing some song. I don't remember the name of the song, but it was a Christmas song. And then I just pressed play and he gave me the... Para mí, vivir la vuelta a la democracia en Argentina fue un momento memorable. Yo tenía justo 18 años en ese momento. Voté por primera vez a esa edad. Fue un momento memorable. No haber sufrido quizás en carne propia la dictadura, gracias a Dios, pero sí el haber mamado de todo lo que se hablaba y de todo lo que se vivía en mi casa, sí, y poder volver a la democracia y a la libertad de elegir y de vivir en libertad fue un hecho memorable. Creo que para toda la sociedad, pero yo lo recuerdo como algo de mucha alegría, de mucha alegría. Running water. My mom would always wash dishes. Like, I mean, obviously, you have to wash your dishes. But like, for some reason, my mom, I just felt like she was always washing dishes. Because I lived with my aunt up until I was maybe, well, me and my mom did. We lived with my aunt up until maybe it was like 11 or 12. And even when we lived there, she would still do everyone's dishes. Okay. So it was like, you know, like music on the radio or like whatever was on TV, you know, and running water and the back door was open. So it's like wind and just like the rustling of the trees, you know. El ruido de los animales. Porque mi abuelo criaba toda clase de animales. Toda clase de animales. Entonces en la mañana era el cantar de los gallos, de las gallinas, de los patos, de los loros, el ladrar de los perros, del gato. Entonces cuando dije, cuando yo tenga mi casa, haga mi familia, no va a tener ningún animal. Ningún animal. Y yo también gatito. Sí. No, y cállate, en el Perú yo no tenía gato, cuando yo hice mi familia no tenía gato ni perro. ¿Y por qué tengo 3 mascotas en el Perú? Por milagros. Porque ella trajo primero uno que lo habían abandonado. Ya, se quedó. Después el segundo que mamá me ha dicho, mi amiga, que se lo guarde porque ellos se van a la playa. Hasta ahora están en la playa. Y el tercero porque le robaron su iPhone. Entonces un amiguito, como para alegrarla, le regaló el perrito. Y ahora tengo 3 en el Perú. Cuando crecí escuchando con mi familia Fairuz, que cantante, no sé cómo categorizar música árabe, pero
música árabe clásica, entre comillas, no sé si es así, o folclórica. Fairuz, Sabah Fakhri, Fahad Balan, todas esas personas como muy conocidas que sigo y sigo escuchándolos. A la adolescencia comencé a escuchar metal y sigo escuchando metal ahora. Un tiempo paré, pero después volví a escuchar metal. Y eso, como Metallica, todo eso, mis hermanos mayores son metalheads. Entonces a los 15, 14 ahí me dijeron, mira, escucha Metallica, escucha migrante, escucha a esa gente. Y digo, épico. Yo sufro también. Here is very different because it's a touristic city, so we have a lot of cars, to be fair, so it sounds very urban. But I do like going to the beach, for example, and having this very windy sound of the sand, because the Mediterranean Sea is a very windy sea at the moment. Before coming here, the type of sounds that bothered me outside of music, like people smacking their lips, like I hate the sound of people chewing. Okay. That is still with me here. I still do not like that noise. But I think something that changed my perspective was like techno and house, because it was like so repetitive. But I think coming here and experiencing techno in a different way, like seeing someone do it live, was like really, really cool and made me appreciate like the steps that it takes to build and to break down. And the same thing with house too. Yo por la mañana cuando me despierto escucho sonidos de pajaritos en zona de cultura el pueblo de mis abuelos donde iba durante las vacaciones y era hermoso. O sea, sientes la conexión con la naturaleza. Yeah, I always listen to everything, like every genre of music. I feel like here in Valencia, I try to listen to more of Spanish music overall, like Spanish artists. So yeah, I would say now the balance is leaning a little bit more towards Spanish artists, but it's stayed pretty much the same.